Hola y bienvenidos a nuestro podcast Medifinanzas. En este espacio exploramos la intersección entre la medicina y las finanzas personales con un enfoque especial en las inversiones y criptomonedas. Creemos que es fundamental entender cómo nuestras decisiones financieras se derivan de nuestra salud física, mental y viceversa. Si eres alguien que está interesado en mejorar su salud financiera y estar al tanto de las últimas tendencias en medicina, inversiones y criptomonedas, este podcast es para ti. Únete a nosotros en este viaje emocionante hacia una vida más saludable y financieramente más sólida. Bienvenidos. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren súper y espectacularmente muy pero muy bien. Disculpen si escuchan algo de eco, pero estamos muriéndonos de calor aquí con una temperatura muy pero muy alta. Bueno, en estos momentos se está propagando una influenza llamada AH3N2 subclado K. Ya está en Europa, ya está en China, ya está en Asia, por así decirlo, ya está también en Estados Unidos. Y hace pocos minutos, o mejor dicho, hace pocas horas, confirmó mi país, el Ministerio de Salud Pública de este país, el Ecuador, claro, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó el primer caso de influenza AH3N2 subclado K. ¿Sí? El primer caso. Ojo, no es COVID, no lo es. No es COVID, ¿sí? No lo es. Específicamente, ¿cuáles son las consideraciones de esta influenza? Es la capacidad rápida de propagación y la importancia crítica de la vacunación para mitigar la enfermedad grave. Actualmente, según el Ministerio de Salud Pública, solo se tienen que vacunar niños, niñas, edades entre 6 a 65 años. Solo los que tienen a estas edades, de entre 6 a 65 años, hay una particularidad o hay un pero. Solo se vacunarán las personas que tengan una enfermedad de base, es decir, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad de inmunosupresión o autoinmune, enfermedades de base. Los que son primordiales o los que son principales, les dije, niños y niñas menores de 6 años, personas vulnerables o adultos mayores de 65 años, embarazadas en estado de puerperio y también personas con enfermedades catastróficas y personas entre edades de 6 a 45 años. Ojo, 6 a 45 años que tengan una enfermedad de base. De allí, todos los demás quedan a un lado. Suena fuerte decirlo, suena difícil decirlo, pero las personas que están entre ese rango de edad sin ninguna enfermedad previa puede resistir la influenza, pero, pero sus síntomas o signos son fuertes. Son, son fuertes, pero no me sé cómo explicarlo, no sé cómo llegar a decir que no es que te va a matar o vas a fallecer por eso. No, no lo vas a hacer, ¿sí? No estamos hablando en términos de hospitalización, no estamos hablando en términos de UCI, unidad de cuidados intensivos o de funciones, no, para nada, no se ha reportado así muertes por esto, ¿sí? E inclusive los países de Asia registraron la circulación de este virus que no se ha reportado defunciones por esta enfermedad, ningún tipo de defunción, solamente casos fuertes, síntomas fuertes, nada más. Las características clínicas de esta variante no difieren de las presentadas por influenza estacional, por lo que su manejo es el mismo que la influenza estacional. No se automediquen, por favor, no se automediquen. Vayan al centro de salud más cercano con tapabocas, cubrebocas o mascarilla, como sea como se digan en su país, ¿sí? O trapo, no sé, algunos sí dicen trapo, pero no se automediquen o llamen a médicos en casa o médicos privados que puedan realizar sus visitas domiciliarias, ¿sí? Allí.
Hablaremos un poco más sobre este tema, sobre la influenza H3N3 suclado K, ¿correcto? En este episodio, ¿sí? Espero que lo disfruten, espero que estén atentos de los principales signos y síntomas que vamos a hablar sobre esto de aquí. Y bienvenidos a otro episodio de nuestro querido podcast Medifinanzas. Hoy un tema médico, hoy un tema que está en boga, que es la salud de todos y es una influenza que ha aumentado sus síntomas, ha cambiado sus variantes, pero ojo, no te lleva a la defunción, no te lleva a la muerte. Bienvenidos con todos. Bien, vamos a meternos de lleno en este tema. Hoy analizamos la influenza, que casi todos conocemos como la gripe, pero no nos vamos a quedar en lo típico, no, en la fiebre y los estornudos. Tenemos sobre la mesa un archivo de los CDC de Estados Unidos, un artículo muy detallado de la revista Ciencia, informes de la Clínica Mayo y noticias bastante recientes. La misión es desarmar el rompecabezas de este virus, entender su biología, su historial de pandemias y por qué ahora mismo la cepa H3N2 está dando tanto de qué hablar. Y es que el objetivo, creo, es entender por qué este virus es mucho más que un resfriado fuerte, que es el error que comete mucha gente. Vamos a ver su anatomía, casi como si fuera una máquina, y su increíble habilidad para transformarse. Esos cambios son los que han provocado crisis de salud pública gigantescas, como la pandemia de 1968. Y claro, también veremos qué herramientas tenemos hoy para defendernos. Perfecto. Y creo que el mejor punto de partida es justo ese que mencionas, la confusión con el catarro común. El artículo de Ciencia es muy insistente en esto. Son dos cosas completamente distintas, y tratarlas como si fueran lo mismo es un error. Un error que puede tener consecuencias serias. Un resfriado es molesto, sí, pero rara vez te lleva al hospital. La influenza juega en otra liga. Los síntomas que realmente la delatan son, primero, una fiebre alta, por encima de 39 grados, que te tumba en la cama 3 o 4 días. Luego, un dolor de cabeza martillante y, sobre todo, esos dolores musculares y de articulaciones, que te hacen sentir como si te hubiera pasado un camión por encima. Uf, sí. La complicación más temida es la neumonía, que puede ser viral, causada por el propio virus, o volverse aún más peligrosa si se le suma una infección bacteriana. Espera, entonces la idea de «es solo una gripe fuerte» es realmente peligrosa. Lo que estás describiendo suena más como una batalla campal para el cuerpo. Y entiendo que ni siquiera todas las gripes son iguales. Que hay como familias de virus, ¿cierto? Los tipos A, B y C. Exactamente. No es un solo enemigo. El tipo A es el pez gordo, el que protagoniza las pandemias. Su gran ventaja es que no solo infecta a humanos, también infecta a aves, cerdos, caballos, a un montón de mamíferos. Ese salto entre especies es su campo de entrenamiento para generar nuevas versiones peligrosas. De hecho, fue el responsable de las 3 pandemias del siglo XX. ¿Y los otros dos, B y C? Sí. El tipo B es más casero. Prácticamente solo infecta a humanos. Puede causar brotes importantes y enfermedad seria, especialmente en niños, pero no tiene esa capacidad de reorganizarse a nivel global para causar una pandemia. Y el tipo C es el hermano menor y más leve. Causa síntomas parecidos a un resfriado, y por eso ha sido mucho menos estudiado. O sea que cuando oímos hablar de la amenaza de una nueva pandemia de gripe, casi siempre... Casi siempre estamos hablando de un nuevo virus de tipo A. Vaya, así que la peligrosidad del virus no está en su corazón, por así decirlo, sino en lo que tiene por fuera. Casi como si su armadura fuera también su arma principal. El artículo de Ciencia habla de esto, ¿no? De esas proteínas en la superficie. Esa es una gran analogía. Todo el juego está en su superficie. El virus de influenza A tiene 2 proteínas clave que sobresalen como espinas, la hemaglutinina, o H, y la neuraminidasa, o N. De ahí vienen los nombres que todos hemos oído. H1N1, H3N2. Exacto. La hemaglutinina es como la llave maestra que usa el virus para forzar la cerradura de nuestras células y meterse dentro. Una vez que se ha replicado
que ha hecho miles de copias de sí mismo, necesita una forma de salir para infectar a otras células. Ahí entra la neuraminidasa, que funciona como unas tijeras que cortan las amarras y liberan a los nuevos virus. Llave para entrar, tijeras para salir. Entendido. Pero lo que lo hace tan formidable no es solo este mecanismo, sino su capacidad para cambiar las llaves y las tijeras, ¿verdad? Para que nuestro sistema inmunitario no las reconozca. Ahí está el quid de la cuestión. Su superpoder es la variación antigénica, y lo hace de dos maneras muy distintas. La primera es sutil, constante, casi un goteo. Se llama deriva antigénica. Son pequeños errores de copia, mutaciones puntuales que se van acumulando en los genes de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Imagina que el virus lleva un disfraz y cada año le cambia un pequeño detalle. El color del sombrero, la forma de los botones. Y nuestro sistema inmunitario, que tiene una foto del disfraz del año pasado, puede que no reconozca del todo bien el nuevo. Por eso la vacuna de la gripe cambia cada año, para intentar adivinar qué disfraz se va a poner el virus en la nueva temporada. Precisamente. Es una carrera armamentística constante y silenciosa. Pero luego está el segundo mecanismo. Ok, la deriva es como un cambio lento de vestuario. Pero si ese es el mecanismo sutil, me da un poco de miedo preguntar cómo es el mecanismo dramático. ¿Qué pasa cuando el virus no solo se cambia la camisa, sino que aparece con una cara completamente nueva? Esa es la analogía perfecta. A eso se le llama cambio antigénico, y es exactamente tan dramático como suena. Esto no es un pequeño cambio de botones, es un disfraz completamente nuevo que nadie en la población humana ha visto jamás. Ocurre cuando, por ejemplo, en un cerdo se encuentran un virus de gripe aviar y un virus de gripe humana. Dentro de las células de ese cerdo, los genes de ambos virus se pueden mezclar y reordenar, como si barajaras dos mazos de cartas. El resultado puede ser un virus híbrido, con una hemaglutinina de ave totalmente nueva para nosotros, pero con la capacidad de infectar humanos. Contra ese nuevo virus, nadie tiene inmunidad. Y eso es la receta para una pandemia. Y esto no es teórico, es exactamente lo que pasó en el siglo XX. El documento de los CDC sobre la pandemia de 1968 es un caso de estudio perfecto de este cambio antigénico en acción. Es el ejemplo del libro. En 1968 apareció el virus influenza A H3N2. Fue un híbrido perfecto. Conservó la neuraminidasa N2 del virus pandémico que había circulado antes, en 1957, el H2N2, por lo que parte de la población tenía algo de inmunidad contra esa parte. Pero su hemaglutinina, la llave para entrar en las células, era una H3 completamente nueva, que venía directamente de un virus de aves. ¡Wow! Esa nueva llave H3 fue suficiente para abrir las puertas de una población mundial que no estaba preparada. ¿Y qué tan grave fue? Porque a veces se habla de la de 1918, pero la de 1968 no parece tan conocida. Fue muy grave. Las cifras de los CDC estiman alrededor de 1 millón de muertes en todo el mundo, unas 100,000 solo en Estados Unidos. Es una cifra tremenda. Y hay un dato muy revelador en los informes. La mayoría de las muertes se concentraron en personas de 65 años o más. Esto sugiere que la inmunidad parcial contra la N2, que ya circulaba, pudo proteger a parte de la población más joven, pero no fue suficiente para los más vulnerables. Y aquí viene lo que me parece más alucinante de toda esta historia. Ese virus, el H3N2 de 1968, no es una pieza de museo. No desapareció después de la pandemia. Y aquí está lo realmente increíble. Ese virus H3N2 nunca se fue. No es una reliquia histórica. Es el ancestro directo de una de las gripes que nos da hoy en día. Se quedó entre nosotros, se aclimató y empezó a usar el otro mecanismo, la deriva antigénica, para cambiar sutilmente año tras año. Es un ejemplo perfecto de cómo una pandemia puede terminar convirtiéndose en nuestro compañero estacional. Entonces, si este virus de 1968 nunca se fue y ha estado cambiando poco a poco, ¿significa que todavía estamos lidiando con sus descendientes directos? Porque justo leí en un artículo reciente de Infobae del 14 de diciembre de este año, 2025, que la situación actual en Europa tiene como protagonista precisamente al H3N2. Conecta directamente. Lo que estamos presenciando en Europa esta temporada es la deriva antigénica en plena acción. El virus ha seguido acumulando esos pequeños cambios de disfraz año tras año.
La doctora Nisa Aslam, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, lo explica en el artículo. El virus ha derivado lo suficiente como para que la inmunidad que mucha gente tenía, ya sea por vacunas o por infecciones pasadas, no sea tan efectiva. Es el mismo linaje, pero con nuevos trucos. Y hay otro factor. El profesor Simon Clark, de la Universidad de Reading, añade algo que me pareció clave. Dice que por diversas razones, las cepas H3 no han circulado con tanta frecuencia en los últimos años. Es como si nuestra memoria inmunológica colectiva se hubiera olvidado un poco de cómo es este enemigo en particular. Al haber menos inmunidad de base en la población, tiene un camino más despejado para propagarse rápidamente. Es un punto muy agudo. La inmunidad poblacional es como un músculo. Si no se ejercita contra un patógeno específico, se debilita. Y en este escenario, con una inmunidad más baja de lo habitual, ha surgido una nueva variante dentro del H3N2. Los virólogos la han bautizado como subclado K. Ya se ha detectado en Europa, en América del Norte, en México. O sea, está en todos lados. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aclara que esto no es un cambio pandémico, sino parte de la evolución natural, de la deriva. Es el virus haciendo lo que siempre hace, cambiar. La pregunta del millón entonces es, ¿sirve de algo la vacuna de este año contra esta nueva versión? Porque si el virus ya cambió su disfraz, la foto que usaron para hacer la vacuna sigue siendo útil. Un sí con matices. Quizás la vacuna de este año no sea perfecta para prevenir la infección por completo, es decir, puede que te contagies igual, pero sigue ofreciendo una protección muy importante contra lo que de verdad importa: la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Claro. Y ese es el objetivo principal de la vacunación contra la gripe: evitar las peores consecuencias. No es un escudo impenetrable, pero sí un chaleco antibalas muy eficaz. Bien, eso nos lleva a las herramientas que tenemos. Si la vacunación es la primera línea de defensa, la prevención, ¿qué pasa si el virus ya ha entrado? Hablemos de los tratamientos. Claro, la vacunación es la estrategia número 1, sin duda. La Clínica Mayo y los CDC lo repiten hasta la saciedad. Vacunación anual para prácticamente todo el mundo a partir de los 6 meses. Junto a eso, las medidas de siempre que ya todos conocemos: lavarse bien las manos, taparse al toser. Pero si la infección ocurre, tenemos los fármacos antivirales. Y aquí también ha habido una evolución, ¿no? Porque recuerdo nombres de antivirales más antiguos que ahora parece que ya no se usan. Sí, el arsenal ha cambiado. Los primeros, como la mantadina y la rimantadina, que actuaban sobre una proteína llamada M2, han quedado prácticamente obsoletos. El virus de la influenza A desarrolló una resistencia altísima contra ellos, así que ya no se recomiendan. Los fármacos de elección hoy en día pertenecen a otra familia: los inhibidores de la neuraminidasa. Volvemos a las tijeras del virus. Si la neuraminidasa es lo que permite a los nuevos virus salir de la célula, estos fármacos le rompen las tijeras. Exacto. Es la analogía perfecta. El más conocido es el oseltamivir, que comercialmente es el Tamiflu. También están el zanamivir y el peramivir. Lo que hacen es bloquear la neuraminidasa. Así, los nuevos virus que se han fabricado dentro de una célula infectada no pueden cortar las amarras para salir. Quedan atrapados, pegados a la superficie celular, y no pueden ir a infectar a otras células. Básicamente, les cierras la puerta de salida y frenas en seco la expansión de la infección dentro del cuerpo. Suena muy inteligente, pero he leído que hay cierto debate sobre su eficacia real. No parece ser una píldora mágica que te cura al instante. Es un punto crucial y hay que ser claros. No lo es. Un metaanálisis muy riguroso del grupo Cochrane, que revisa muchísimos estudios, concluyó que en personas por lo demás sanas con gripe leve, el beneficio es modesto. Acorta la duración de los síntomas de unos 7 días a unos 6.3 días, unas 17 horas de media. O sea, menos de un día. Exacto. Sin embargo, hay más en la historia. Otro estudio enorme en la revista The Lancet vio que también reducía la necesidad de antibióticos, lo que sugiere que previene complicaciones bacterianas y las hospitalizaciones. Y en los casos graves, en la gente que acaba en el hospital. Ahí el panorama cambia. En los pacientes hospitalizados con gripe grave, los estudios observacionales sí que muestran de forma consistente una reducción significativa de la mortalidad. La conclusión general de todas las fuentes es la misma. Para que estos fármacos sean realmente efectivos, hay una ventana de oportunidad muy corta. El tratamiento tiene que empezar, idealmente, en las primeras 48 horas desde que aparecen los primeros síntomas. Cuanto antes, mejor.
Lo que me pareció fascinante y que habla de la seriedad con la que se toma esto fue encontrar un documento de los CDC sobre las instrucciones de uso de emergencia de los Celtamivir. No es el típico prospecto, es un manual de batalla. Tiene tablas de dosificación para recién nacidos prematuros, para gente con fallo renal, incluso tiene instrucciones paso a paso para que un farmacéutico, en medio de una crisis, pueda abrir las cápsulas y preparar una suspensión líquida si no hay disponible. Este documento es una ventana a la mente de los planificadores de salud pública. Es la prueba de que se preparan para el peor escenario posible, una nueva pandemia de influenza A contra la que no tengamos vacuna. En esa situación, los antivirales serían nuestra única línea de defensa. Por eso tienen planes tan detallados para poder administrarlo a gran escala, pensando en todas las poblaciones y en todas las contingencias logísticas. Es la planificación de emergencias en su máxima expresión. Entonces, si juntamos todas las piezas, la influenza es este adversario increíblemente complejo y adaptable. Vimos cómo un cambio antigénico, esa mezcla de genes de virus de distintas especies, provocó la pandemia de 1968. Y como la deriva antigénica, esas pequeñas mutaciones acumuladas, es lo que está detrás de la temporada de H3N2 que vemos ahora. Y aunque tenemos herramientas como el oseltamivir que nos ayudan, sobre todo en casos graves, la capacidad del virus para desarrollar resistencia es una espada de Damocles que siempre está ahí. Por eso, una de las áreas de investigación más interesantes para el futuro, que se menciona en uno de los artículos, es una estrategia completamente diferente. ¿A qué te refieres? ¿No atacar al virus directamente? Exacto. En lugar de diseñar fármacos que ataquen a las proteínas del virus, que, como hemos visto, mutan constantemente, la idea es desarrollar fármacos que actúen sobre componentes de nuestras propias células, las células huésped, que el virus necesita secuestrar para poder replicarse. El virus es un parásito, no puede hacer nada por sí solo, depende de nuestra maquinaria celular. Eso es un giro de guión. ¿Y por qué sería mejor esa estrategia? Porque nuestras células no mutan ni de lejos tan rápido como el virus. Si el fármaco bloquea una proteína humana que el virus necesita, al virus le resultaría muchísimo más difícil encontrar una forma de saltarse ese bloqueo. Sería como cambiar la cerradura de la casa en lugar de intentar atrapar a cada ladrón que aprenda a forzar la cerradura antigua. Es una estrategia a más largo plazo contra la resistencia. Me gusta esa idea. Para dejar una idea final para la reflexión, el artículo de la revista Ciencia, aunque se escribió hace unos años en el contexto de la pandemia de H1N1 de 2009, planteaba una pregunta que me dejó pensando y que hoy es más relevante que nunca. Recuerdo esa pregunta, y es la que mantiene despiertos por la noche los virólogos. La pregunta era, ¿se pueden generar virus más virulentos por intercambio de genes entre un nuevo virus pandémico y los virus estacionales que ya circulan juntos? Pensemos en lo que significa. La posibilidad de que una persona se infecte al mismo tiempo con dos cepas distintas de influenza. Por ejemplo, el H3N2 estacional y un nuevo virus aviar que acaba de saltar a humanos. Dentro de esa persona, esos dos virus podrían intercambiar sus cartas genéticas. Y el resultado de esa mezcla podría ser un virus con la novedad y la peligrosidad del virus aviar, pero con la capacidad ya probada del virus estacional para transmitirse eficientemente entre humanos. Sería lo peor de ambos mundos. Exactamente. Esa posibilidad de recombinación en un solo huésped humano es una de las mayores preocupaciones para la vigilancia y la preparación ante pandemias. Es un recordatorio constante de que en el mundo microscópico, donde los virus intercambian información genética constantemente, siempre se está gestando la próxima sorpresa. Estamos disponibles en las plataformas de streaming Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube Podcast. Encontrarán una pregunta en la parte inferior sobre ¿qué te pareció el episodio del día de hoy? Nos encantaría que nos dejaras tu opinión o temas para tratarlos en un futuro. Esperamos que nos apoyes en nuestro programa. Cuando nos apoyas nos ayudas a ofrecerte nuestro podcast de manera gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y comuniques a tus amigos y amigas sobre nuestro podcast Medifinanzas. Hasta el próximo episodio.